Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar desde el que nos sigan. Emitimos a nivel mundial. Esta es la magia, una de ellas de Click Radio Televisión. Precisamente esa magia se va a obrar cada jueves aquí en directo desde las 7 de la tarde, porque vamos a impregnarnos de cultura, historia, arte, música, literatura, ciencia, historia, ocultismo. Todo esto tendrá cabida en un programa eminentemente basado en el conocimiento, algo que escasea tanto en la sociedad y que tratamos que impere, al menos en programas con una base de calidad como el que hoy ponemos en marcha. Debutamos La nave de Ulises y lo hacemos con un equipo extraordinario. Para mí es un honor, es un orgullo. Me siento profundamente agradecida solo por el mero hecho de poder compartir nuevamente, después de tantos años, una mesa con eruditos, intelectuales, personas tan cultivadas y ejemplos de esa cultura como son mis compañeros, mis amigos. Y además, hemos compartido un bagaje larguísimo en muchos medios, que al final confluye en el mejor, todo pasa por algo. Nuestra nave, así se va a llamar desde ahora, de Ulises, partió hace más de una década para atracar en Click Radio Televisión. Vamos a atravesar muchas épocas, vamos a atravesar muchos ámbitos apasionantes, porque, lo dicho, va a imperar la sabiduría de quienes conforman este equipo que hoy, de verdad, tengo el privilegio de presentarles. Por seguir un orden de derecha a izquierda, indistintamente. Antonio Castillo Olivares Reixea, entre otras cosas, un grandioso escritor. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Alessia. De nuevo. Haces mal en empezar por mí, a no ser que empieces por el menos importante. No, aquí vosotros, todos, sois enormes, grandísimos, indistintamente. El orden no va a alterar el resultado de este producto inmejorable. Gabriel Montevado, también, entre otras facetas, porque a lo largo de los próximos meses, espero años, os iremos conociendo en profundidad y ahondando en las distintas vertientes que tenéis, profesionales y personales. Ya verán, desde luego son inspiradores todos ellos. Gabriel Montevado, bienvenido. Un saludo a todos. Y a mi izquierda, él es secretario de la Asociación de Escritores, compañero, publicista, comunicador, colaborador de muchos medios y también gran amigo y equipo nuestro desde hace un montón de tiempo. Emilio Porta, ¿cómo estás? Bueno, bien, todos somos escritores, es lo que es importante. Todos, cada también, de diferentes temáticas y de diferentes géneros. Bueno, yo creo que yo estoy muy bien, pero sobre todo estoy muy bien sabiendo que al frente de esta nave, la que lleva la nave y la que la llevará a buen puerto siempre, es una profesional como la copa de un pino y una comunicadora como Alexia Cue. Contigo en la nave es difícil que haga aguas y es muy difícil que haga agua, porque la gente dice, haga aguas, no, que haga agua, que se hunda, que naufrague, aunque, como sabemos, Ulises, hemos tomado el nombre de ahí, pues, no tuvo buen final, pero no vamos a emularle. Bueno, no tuvo mal final bueno, no lo tuvo bueno, evidentemente. Pero vamos, en el transcurso pues tuvo sus aventuras, sus cositas, sí. Y llegó a distintos lugares. Recorrió mundo, navegó por distintas aguas. Muy bien. De todo. Muy bien. Efectivamente, no épico. Sí, hemos elegido el nombre realmente, yo creo, precisamente por eso, por la idea de viaje, ¿no? Por la idea de transcurso, por la idea de descubrimiento, que es fundamental, y por la idea de conocimiento. Al fin y al cabo, tanto la Ilíada como la Odisea, Odiseo, Ulises, nos narra su viaje después de la guerra de Troya. Y como sabemos, ahí está un poco el origen de casi la literatura occidental, ¿no? De Grecia. Y bueno, nos parecía elegimos entre todos el nombre, pues bueno, que era significativo, ¿no? Así que ahí estamos, vamos a navegar. Bueno, lo primero que os quiero decir es que, al contrario, los pesos pesados de este proyecto, de este programa y de nuestra nave sois vosotros. En Click Radio Televisión, ya vuestra casa,
Tenemos una máxima parte de una filosofía de trabajo muy peculiar, a la par que satisfactoria, que nos llena muchísimo, y es conjugar la profesionalidad con la humanidad. Por tanto, queremos abrir una ventanita, y lo hacemos siempre, chicos, a las personas que nos siguen, aquí nos ven, nos oyen, interactúan, son parte esencial de cada espacio de Click Radio Televisión. En vano nuestro lema es estamos por ti, y ciertamente existimos, trabajamos, vivimos, soñamos y nos apasionamos por cada una de las personas que además nos devuelven lo mismo con reciprocidad. Y contamos todo, esa es una parte. Además, vamos a sumar que cada uno de vosotros sois una historia en sí misma. Cierto. Con lo cual, en un programa cero, normalmente es cierto que casi es una premisa imperativa el hacer una presentación más genérica de cuál va a ser el proyecto, el programa y los componentes del equipo. Luego ya se ahonda en algunos temas, se introducen algunas cuestiones. Con vosotros hemos querido, y esto es así, no planificar ni preparar hoy nada, que luego va a haber mucho trabajo detrás en cada una de las ediciones de la nave de Ulises, pero hoy no hacía falta, porque a mí me encantaría que contásemos cómo surgió todo esto. Tendríamos que remontarnos a hace muchos años, cuando la vida a mí me regaló la gran fortuna de encontraros en mi camino y que me permitieseis permanecer a vuestro lado con tanto cariño y a la par tanto aprendizaje, porque yo absorbo de cada uno de vosotros cada minuto que comparto conocimientos, y eso no tiene precio. Tantos años juntos, ya con un inmenso cariño, admiración recíproca por parte de todos, que bueno, pues ha derivado en trabajos preciosos que hemos hecho, eminentemente literarios en su momento, pero como todo tenía que ir creciendo. Ya esto, por supuesto, la literatura va a ser una parte troncal y especial del programa, pero es que vosotros, sinceramente, tenéis unas dimensiones que dan para muchísimo más. Dijimos, cultura. Y partió de ese sueño una ilusión que tenía esta casa, nuestro CEO Javier Lillo, que era darle una calidad plus, adicional, siempre la ha tenido, pero se ha maximizado a este medio y a cada uno de sus programas. Y sin duda, si va a haber una referencia en ese salto cualitativo, vais a ser vosotros, y va a ser este. Cuando además personalmente tuve la oportunidad de, bajo las órdenes, guía y liderazgo de Javier Lillo, poder con él y con vosotros plantear este proyecto, pues ya no podía ser más perfecto. En un marco, y yo hasta aquí leo el resto, pues cada uno de vosotros me encantaría que compartieseis ese sentimiento y cómo lo experimentasteis, en un marco precioso como era el Círculo de Bellas Artes, como nos gusta, de manera amistosa, amigable, entrañable, pues con un refresco, hablamos y dijimos, adelante. Y ese encuentro, fijaos, de momento ya, en lo que se ha convertido... De momento estamos aquí. Bueno, sí. Ya está bien, no ¿eh? es poco. Ya eso es importante. No es poco. Embarcando en la nave. Embarcando. Bueno, y sí, a mí lo de los pesos pesados que ha dicho Alicia, con una nave, lo de los pesos pesados, yo creo que vamos a intentar aligerar un poco nuestro peso. Bueno, partimos, pero no porque naufragamos. Bueno, con lo cual está muy digo. bien. Además, personas que con vuestro intelecto vais a anclar muy bien la nave en cada una de las paradas que hagamos, que eso va a ser muy importante. Lo vamos a intentar. El viaje a Ítaca, ¿no? El famoso viaje a Ítaca, ¿no? Que es el trayecto de la vida, ¿no? Cierto. Venía ese primer paso de todos, chicos, era, bueno, el proyecto lo tenemos claro, ahora hay que ponerle envoltorio. Para empezar, un nombre. Tuviste mucho que ver, o todo casi, Emilio, bueno, como gran publicista, y ahora contaremos alguna de las cosas hasta bueno, donde me dejes, ¿no? Y es que no pudo ser más perfecto. Lo dijiste y todos coincidimos. Es cierto, totalmente. Hombre, es que yo creo que es, de alguna Emilio forma... se ha dedicado toda la vida a esas cosas. No, me he dedicado, evidentemente. Yo, aparte de escribir, lógicamente, pues he tenido que... como escritor, bueno, ahora sí, ahora me dedico a la literatura solamente, pero también a la radio ahora y a la comunicación. Pero durante un tiempo pues había que vivir y sobrevivir, ¿no? No puedes dedicarte solamente a los libros, porque no todos los escritores, solamente unos muy pocos, pueden vivir de sus libros. Entonces yo pues trabajé en publicidad. Bueno, yo estudié Derecho, terminé mi carrera de Derecho Económicas, pero luego después
decidí que lo que a mí me interesaba era la creación, o sea, que es lo que llevaba en mí desde pequeño, desde la infancia, desde la adolescencia. Quería escribir, quería crear, ¿no? Pero claro, pues mis poemas o mis relatos no me los pagaban, entonces dije, bueno, hay que hacer algo. Me metí en publicidad. Estuve en varias multinacionales, llegué a ser director creativo de una agencia con 23 años, de una agencia multinacional, lo cual bueno, no es por ponerme medallas, y autor de campañas reconocidísimas. No era fácil, sí. Bueno, el caso es que, bueno, al final monté mi propia agencia y, bueno, he hecho algunas campañas relativamente conocidas. Lo que sí, puedes contar lo del AVE, ¿no? O sea, por ejemplo, primera anécdota. ¿Saben ustedes que la nomenclatura, el AVE, responde también a una creación de Emilio Porta como la nave de Ulises? Pues AVE, efectivamente... Sí, ganamos el concurso porque había que ponerle al tren de alta velocidad un nombre y nos convocaron a varias agencias. Y entonces, pues, yo recuerdo que además esto es verdad, es que fue una cosa rápida, estábamos recibiendo el briefing, lo que se llama briefing, que es la información, y dije, es un tren de alta velocidad, pues le quitamos la T, queda alta velocidad, AV, y como vuela sobre la Tierra, pues como un pájaro, pues como un ave, pues ave. Y pensamos en la agencia, que cuando yo llegué a la agencia, y le comenté el tema a mi socia, a la directora, y le dije, bueno, yo creo que esto se le va a ocurrir a cualquiera. Bueno, lo asombroso es que no se le ocurrió a nadie. A nadie, de todas las agencias nacionales e internacionales que había, se le ocurrió ponerle el nombre AVE. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contento, porque quizás lo más conocido mío, de todos mis libros, que no son pocos, es haberle puesto el nombre al tren, ¿no? Tiene su gracia, me hace gracia. No, y bueno, eslogans que todavía son muy reconocidos. Alguno. Sí. Bueno, más de uno. Bueno, sí, pero venga, no vamos a hablar Emilio, de mí. Venga, vamos a hablar tenemos del programa. Mucho que navegar contigo en tu vida y en tu trayectoria profesional, y lo haremos. Pero vamos a ir dando alguna pincelada también a los perfiles que nos van a acompañar. Gabriel, aparte de tener una apasionante vida, hasta ahí, tú ya irás desvelando lo que decidas. Es un gran escritor, pero además de un género pues no demasiado generalista, muy especial, o por lo menos a tu manera. Eres un escritor con mucha personalidad. Novela de intriga. Que es novela negra también se califica a veces. Si no, es que la novela negra forma parte de la novela policíaca, y la novela policíaca forma parte de la novela de intriga. Entonces, yo creo que un escritor actualmente, cuando se pone a escribir, no dice, voy a escribir una novela negra o voy a escribir una novela de espionaje. No, escribe. Y entonces hay veces que le salen novelas que tienen pinceladas de una cosa o de otra, pero es libre escribiendo. Entonces, hay novelas que son fronterizas. Yo no me planteo cuando me pongo a escribir. ¿Ni siquiera el género? Sé que es de intriga, eso seguro. Pero nada más, porque mira, la novela de intriga es la novela más popular del siglo XX y sigue siéndolo en el siglo XXI. Entendido la palabra popular no en sentido peyorativo, sino la más leída y la que más ventas tiene, que no es poco. Claro, pero es que ¿qué engloba la novela de intriga? Novela de espionaje, algunas novelas de aventuras, la novela de terror. La intriga es lo que los anglosajones llaman thrillers, ¿no? Misterio. Y entonces también engloba la novela policíaca y su subgénero, que es la novela negra, que ha fagocitado a la novela policíaca. La ha trascendido y se la ha comido. La novela policíaca clásica, que es maravillosa, de Agatha Christie y algún autor más, cuando llegan los escritores de novela negra a principios del siglo XX, se la comen porque es mucho más realista. Mucho más realista, los personajes están ahí, son fronterizos, con un pie... Bueno, en un programa a lo mejor hablamos de la novela negra. Entonces, lo que quería decir es que yo no me planteo escribir un género determinado. Ahora, eso sí, tengo claro que tiene que ser una novela de intriga, eso sí. Eso es lo único que tengo claro. Porque hay que escribir de lo que se sabe. A ser posible. Ahí va. Y Sincronicidad. Y lo que a uno disfruta y le gusta. Con ello, pero si no, tiene sentido. Claro, una de las cualidades grandiosas de todas vuestras obras es que, aparte de haber mucho trabajo detrás, por supuesto, hay mucho conocimiento, mucho estudio y, en tu caso, y hasta donde yo pueda leer, hay mucha ficción con mucha información que también
convierte a tus títulos en auténticas joyas. Bueno, porque lo que escribo, el 90% de lo que escribo o lo he hecho yo o lo sé hacer. Luego hay un 10% que no. No, hay O lo una labor de conoces muy investigación. Por No ejemplo, soy en tu una libro máquina. sobre el asesinato de Kennedy hay una labor de investigación Claro, brutal. pero eso es, y lo sé hacer porque soy historiador, soy Claro. licenciado en Geografía e Historia por la Ujú. Complutense, entonces lo sé hacer. Y luego en lo referente, bueno, yo soy militar retirado, me retiré hace poco, en el mes de marzo, soy teniente de infantería, especialista en inteligencia y seguridad. Entonces he estado destinado 25 años en unidades de inteligencia y seguridad. O sea, a ver, claro, novela de intriga, Si alguien sabe, en relación eres tú. Hombre, hay gente que sabe más que yo, pero vamos, como yo siempre digo cuando me dicen, oh, ¿qué destino has tenido? Mira, como yo miles y mejor que yo cientos. O sea, Bueno, como Pero las bueno, ahí personas está grandes la eres muy experiencia. humilde, pero yo sí te quiero La poner en experiencia valor. vital. No es tan fácil encontrarlos. No. evidentemente. No, estás a una altura que Bueno. con mucha dificultad se alcanza por cualquier persona. Y algo muy importante, la honestidad. Ah, no, Absolutamente. Eso es Lo fundamental, Lo intento, la honestidad, lo porque intento. hay mucha gente que ficciona realidades según intereses, según ello. Hay muchas novelas que se escriben de encargo y todos lo sabemos, ¿no? Con Sí, sí. intereses políticos, económicos, etcétera. Y Gabriel no. Gabriel quiere un respeto a la libertad y a lo que realmente conoce, ¿no? Intento porque es que yo Desde la tengo- imparcialidad, eso me tengo- parece importantísimo. Desde tengo la una- libertad, por la cierto, libertad una porque es premisa muy Como además no tiene... El que más tiene no es necesario tener, porque contra menos necesites, menos tienes que recaudar para vivir. Pues entonces yo no he necesitado nunca. Lo hago por puro placer, porque me gusta, porque lo llevo el veneno en las venas, como todos los que estamos aquí. No podemos vivir sin escribir y sin leer. Para ser un buen escritor, y lo digo para quien quiera empezar, yo no digo que lo sea yo, pero para ser un buen escritor hay que leer mucho. Y tener una libreta a mano Y, para lo que porque vives, tienes que aprender cómo porque lo hacen la otros. vida es un buen Sí. libro para leer, Bueno, directamente por a través de las Mucho- experiencias. ¿no? Vamos, más vale un lápiz pequeñito que una gran memoria o Qué una buena inmensa frase, CPU. Alexia, qué buena frase. Sí, señor. Bien. Si es que Siempre. Alexia también es una intelectual No, y no, una no. vital. No, ya me Y gustaría. una vital, he dicho, Y a vuestro intelectual lado- y vital. Mira, que es importante. Emilio, lo hemos contado en el programa que nos precede, que es muy especial también. Y lo sabéis, y os lo he dicho en privado y os lo voy a repetir y a reiterar en público. Yo a vuestro lado me siento muy pequeñita. Muy pequeñita, Con la pero me trayectoria que encanta, tienes. me Alexia, encanta. Alexia, tú escribes muy bien. Mira, No, Alexia, no, voy yo a, no hablar Me tú, pasa voy a es que hacer la, no- voy a no hacer la quiero primera avanzar. cita. Que me Perdóname, que me ruborizáis voy a demasiado. hacer la No. primera cita literaria porque me parece que el contenido de esa cita es importante. Uno de los más grandes poetas de la historia es Fernando Pessoa. Y Pessoa, en su libro de poemas Tabacaria, que realmente él lo firma no con un seudónimo, sino con un heterónimo. Él crea firmas, personajes, a los cuales les dota de una biografía. Y por eso llama heterónimo, no seudónimo, que es Álvaro de Campos. Y en ese poema empieza diciendo: no soy nada, sé que no soy nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Y a mí me parece eso absolutamente importante. Saber realmente que ninguno somos más que nadie, tampoco somos menos que nadie, pero de alguna manera alimentar la vocación, el deseo, el esfuerzo de mejorar personalmente y colectivamente la sociedad. Y a mí eso me parece absolutamente fundamental. Y es una labor básica de un escritor, es una labor básica de un creador en cualquier orden de cosas. Pienso yo, vamos. Y piensa Antonio, Pessoa. solo te introduzco un poquito también, por favor, para que te incorpores activamente a vuestro programa desde hoy. También historiador, también militar. Hay algo que verán, nos une personal y profesionalmente y además nos vincula estrechamente esta cadena como son, o lo que son los valores, muchos. Uno has apuntado tú y me encantaría hablar de lo que es la inspiración, de lo que en alguna generación hemos sentido que es ese pensamiento ávido de conocimiento, esa inquietud por saber, por crecer, por mejorar, por desarrollar destrezas,
que a día de hoy no están muy generalizadas. No, pero no bueno, está muy generalizado. no, nada. Venimos a la sociedad de todo hecho y no me digas si es que tengo yo que aportar. Antonio, si hablamos de trabajo, es un claro ejemplo de lo que es una labor de documentación, de información, estudio, por supuesto, de historia. Esto no es una cifra aleatoria que les vaya a dar y mucho menos una exageración. Antonio dedica más o menos unos 10 años de trabajo para cada una de sus obras. Además, cuéntanos cómo lo haces, Antonio, porque es increíble. Bueno, soy muy vago. No, Perdón, porque yo tiendo... para empezar, la constancia que tiene, Dios mío. Yo tiendo a hacer apostillas, pero yo creo que es importante porque como él es una persona además tremendamente modesto, Cierto. y es así, no lo va a decir de sí mismo. O sea, yo que he leído todas las obras de Antonio Castillo y que he leído mucha novela histórica también, puedo afirmar, y lo afirmo realmente, que aunque a lo mejor no sea tan conocido, haya sido tan promocionado como algunos autores de novela histórica que todos conocemos, para mí, Antonio Castillo es, en estos momentos, el mejor novelista, el mejor autor de novela histórica de España. Coincido absolutamente. Pues yo Excelso creo- trabajo, brillante talento. Yo, como es mi amigo, también. Por cierto, esto lo hago extensible a los tres, que lo sepáis, porque la modestia que en todos los casos también encarnáis no va a permitir, como muy bien señala Emilio, que lo digáis de cada uno de vosotros, con lo cual yo sí lo voy a resaltar. Cuéntanos Pues- ese proceso que Bueno, tiene cada uno pues- de tus libros. Es que son muy voluminosos, claro. Entonces, y aparte cuando yo los escribía, estaba todavía en pleno trabajando. En activo, vamos, sí, en activo. sí, en activo. Y claro, no podía dedicar, pero pues sí, me duraban 7 años, 10 años, porque aunque escribía mucho hasta ponerme enfermo, es verdad, estuve malo por tanto dedicar. A lo mejor un fin de semana estaba 8 horas el sábado, otros 8 el domingo. O sea, no tenía fin de semana, estaba Doy fe. escribiendo y todas las tardes y tal. Pero claro, porque una novela, como todos sabéis, que todos son escritores, y Alesia porque no quiere serlo, A vuestro lado, ¿cómo me voy a requiere atrever? muchos repasos. O sea, hay gente, yo he visto gente que escribe ahora que escribe una novela en 2 semanas. Digo, bueno, pero ¿cómo puede...? Como no sea que lo haga la Bueno, es como inteligencia otras cuestiones. artificial. Y escribir, puede escribir cualquiera. Ser escritor, no. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Es Comunicar- Es como lo de cantar y es ser como cantante. como hablando de un género concreto, que es el género poético, la poesía. Las redes están inundadas de gente que escribe poemas y tal, pero que realmente no tiene el oficio. Porque para mí, y eso lo he dicho muchas veces, la poesía es un género literario. Un género literario fundamentalmente. Por supuesto. No es es evidente. una cosa que te dictan los ángeles, ni una cosa seráfica que recibes, no, porque claro, de esa manera, que eso sí es lo que piensa mucha gente, pues claro, de repente hablas de los pajaritos, del sol, de un ocaso, lo pones ahí y ya eres poeta. No, vamos a ver, es que el poeta, el verdadero poeta, tiene que ser escritor. Y para eso se requiere un oficio, se requiere haber leído, haber escrito mucho, haber ejercido el oficio directamente. Yo diría que incluso poder escribir poemas, pero poder escribir relato, poder escribir un artículo, poder escribir un ensayo. El oficio de escritor puede, de alguna forma, diversificarse en diferentes géneros. Pero yo no valoro mucho a un llamado poeta o poetisa, que las llaman algunos, aunque yo creo que la mujer poeta es poeta, es un género concreto. Yo no valoro mucho a aquel poeta o aquella poeta que dice que es una gran escritora de poesía, pero no es capaz de escribir En prosa ni nada, siquiera sí. un comentario con un poco de profundidad y dándole forma en cualquiera de las redes sociales, que está así, ¿no? Y lo sabemos. Entonces yo creo que... Es que ahora mismo cualquier red No, social, bueno, es que Emilio, es así. es la No, antítesis pero es que a es importante, escribir y a ser escritor. porque no es solamente... Evidentemente hay dos cosas. El don y la experiencia. Y las dos son fundamentales.
la experiencia sola a veces no vale. Un buen autor, un gran creador, a veces con la experiencia Si sola no hay nada vale. detrás. Pero el don solo tampoco vale. Efectivamente. Esa es que esa es la la realidad. tradicional pregunta de un escritor, un cantante, cualquiera que tenga una faceta, digamos, por un lado artística o cultural, un talento determinado. ¿Se nace o se hace? Pues hombre, yo siempre he defendido que ambas cosas. Es cierto. Naces con Es cierto. y tienes que trabajarlo y desarrollar. Claro, cosas. Sí, sí, sí. Volviendo a eso y lo recogemos, Antonio, tú lo tienes, pero lo desarrollas además con tesón. ¿Cómo? Cuéntanos, es que no voy a ser yo y tienes que, por Pues sí, sí, favor, que te lo sí. pido. Que, a ver, yo mis libros me encantan. Para mí es una historia fascinante. A ver, mis libros, para que la gente lo entienda, he escrito más cosas, pero lo fundamental de mi obra son una serie de novelas históricas, bueno, de ficción histórica más bien. Y también de costumbre, porque lo que hace en los relatos, que es algo increíble, es cómo nos describe las sociedades de ese Sin tiempo. duda. y- No todo, y- todo. y Por eso, espera, ele- Emilio, elementos espera. fundamentales. Porque es que lo que nos va a contar nos va a transmitir a la perfección lo que es culminar un trabajo, pero ya no solamente con calidad literaria, sino la escenificación. Cómo coloca en cualquier momento del tiempo, en cualquier lugar geográfico, la historia determinada para que el lector Claro. pueda transportarse de manera casi instintiva. A ese momento y lugar. Eso es muy complicado. Y si en cine con muchos recursos no es fácil, no todos los directores y guionistas lo consiguen, un escritor que al final tiene un papel, yo todavía soy de papel, ¿eh? Un papel y un boli. Bueno, un ordenador si queréis. Eso requiere ya no talento. Eso ya es, pues eso, un don, Pero, bueno, Antonio. Bueno, es Quería- que Antonio quería- dice que sus novelas son ficción histórica, pero detrás hay una Sí, documentación excelente. el marco histórico Luego es una novela es histórica, en fidedigno. realidad. El marco histórico es fidedigno, pero que no hablo de lo que pensaba Isabel la Católica, porque ¿qué sabemos lo que pensaba Isabel la Católica? Evidentemente. O sea, cuando alguien se pone a hablar en primera persona, como si él fuera Isabel la Católica, pues vale. También es una novela de ficción. No, eso seguro, sí, claro. En tu caso, mucha documentación, mucha investigación, mucho estudio, muchísimo estudio. Incluso antes de ponerte, de iniciar la escritura, hay, bueno, pues una labor de estructuración, de organización, un orden exquisito. No lo procuro, sí. No, cuéntanoslo, Pues Antonio. eso es trabajo, y ya está. Y lo que quería, para terminar de explicar, es que mis novelas en realidad es una única novela, es una saga. La saga Cercle. La saga Cercle, entonces acabo de terminar el 5º tomo y son 6. Cuando termine eso, tengo otra novela, también será una saga, en mente, pero esta novela son 6 tomos de unos 500, 600 páginas, que algún día me gustaría publicar en un solo tomo, Un pero compendio de los Va a ser seis. Pero- complicado porque... Una no de enciclopedia 3.000. histórica. Una Pero- A ver cómo se enciclopedia. abre el libro, No, Antonio. no de 3.000 páginas, sino como Ya, 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 es que- resumirla. No, pero con, con un cuerpo de letra muy pequeño para mí, porque si lo pones con un cuerpo de letra normal, da para 2.000 páginas realmente. Ah, Tu pero obra. ya se hará. Es sin duda, sí. Mientras ¿Te lo sigo propones? haciendo relato corto. Que es, Bueno, vamos a revelar un pequeño misterio. El tema fundamental es el tema de los albigenses, de los cátaros, sí. que es una época absolutamente básica y hay una documentación brutal y además cómo nos cuenta, ¿no? Y además, bueno, cuéntalo tú porque si no, lo voy a Sí, contar no, yo. el tema fundamental de la novela está en la época de los cátaros y la cruzada contra el Albigense, claro, del Papa. Del Papa Inocencio Inocencio III. III, sí. Entonces, pues ahí surge toda la historia, pero luego los caballeros pues son personajes inventados. Y cada pero uno hay muy peculiar, Hay cada figuras, uno muy hay peculiar. figuras no inventadas, que son reales, concretas, ¿no? Sí, algunos sí, pero los personajes principales son inventados. Pero bueno, no dejan de ser personajes que podrían haber existido. No, y algunos son trasuntos de personajes realmente que existieron, de alguna Sí. forma. O sea, no es que Sí. saques a Simón de Montfort directamente, Sí, sí. y las burradas que hizo, ¿no? En aquel Claro, momento. claro, fue Pero horrible. bueno, hay capitanes o delegados. La Edad Media sí. es muy interesante. ¿no? Porque en todas las... Sí, Y dime. muy denostada y poco conocida. Sí. Se cree que es una edad oscura. No, no Bueno, fue así. hubo de No todo. fue así.
Claro. Pero bueno, tú sabes mucho. Siglo empezaron, se llamaba Edad Oscura porque la caída del Imperio Romano, pero luego ya construyeron las catedrales góticas, por ejemplo, las románicas y luego las góticas. Hay muchos mitos en la historia, muchos cosas mitos. hechas que no son ciertas. Pero si nos vamos al Imperio Romano 930 y antes de Cristo, y desde ahí, ¿cuántas épocas vamos a recordar y vamos a transitar contigo, Antonio? No entiendo la pregunta, perdón. Que no, Sí. claro, que vamos, ya no es historia ni historia reciente, quiero decir que es que contigo podemos viajar, pues eso, desde casi 1000 años antes de Cristo sí, me a la gusta. actualidad. Me gusta la historia, sí. Sí. Soy también... Si él quisiera, sí. pero- Es bueno de la novela histórica basada en hechos reales, ¿no? Y en crónica de alguna forma de la historia, que es un poco lo que hace Antonio. Se puede aprender mucho y deberíamos aprender mucho, pero no aprendemos. Los políticos no aprenden, por ejemplo. y Bueno, deberían dejemos el aprender. tema mejor. Porque, Bueno, madre aprovechando mía. de No, deberían de Ah, aprender. Es que para no repetir las mismas Ya, cosas ya. en las que hemos Ya. caído, ¿no? Yo, sobre lo que ha dicho Alessia hace un ratito, comunica cualquiera, ¿eh? Pero ser escritor significa implicar emocionalmente al lector. Y eso Fíjate. no lo hace cualquiera. Le doy otra vuelta, te lo compro y una vuelta más. No, le podemos Hablar dar habla las que quieras. cualquiera, comunicar no comunica a todo el mundo. Comunicar es llegar y además conseguir que el mensaje sea recibido de la manera que tú pretendes que el receptor Pero lo tú entienda. te estás refiriendo No es a tan otro fácil. tipo de comunicación. Yo me refiero a la comunicación Sí, normal. sí, sí. Un emisor, un receptor y un medio. Eso lo hace Bueno, que a cualquiera. día de hoy, Gabriel, es Ahora que bien, es muy si triste. me hablas de periodismo, claro la que no lo comunicación hace general. cualquiera, evidentemente. Pero fijaos. ¿Cómo no vamos a hablar de periodismo? No, bueno, Y además también somos Claro que no lo hace periodistas. Claro. No lo cualquiera, he dicho, pero evidentemente. Lo también es somos así. todos los que estamos. Claro, Pero claro. es que a día de hoy esto es muy triste. Pero ya ni siquiera tendríamos que hablar de escribir o comunicar, sino de saber hablar y leer. Fijaos de qué Eh, premisa a lo mejor tendríamos que partir una reflexión. Hay una figura que yo no es que esté muy de acuerdo, pero bueno, yo lo voy a comentar. Que bueno, se ha comentado, lo han comentado algunas personas, y que es el analfabeto funcional. El analfabeto funcional es la persona que tiene estudios, o no los tiene, pero tiene estudios, y se supone que está preparado pero resulta que no tiene comprensión lectora, no es capaz de analizar por sí mismo, y claro, esas personas no se dan cuenta cuando les están manipulando, lo referente a la política estoy hablando, ¿no? Yo no creo que haya tantas personas de esas, porque hay mucha gente que dice, hay mucho analfabeto. Yo no creo que haya tantas personas, pero a ver los haylos, como las meigas. Yo ¿eh? sí creo que hay muchos, perdóname. Que te corrija. Yo es que quiero ser optimista. Ya. Pero ser Entonces, claro, de realista. eso se aprovechan los políticos. Yo te he dicho antes que eras una persona honesta. Entonces, sé honesta sí. y atrévete a decir la verdad. La verdad es que no lo tengo claro. ¿No tienes claro? Sí, porque es que, claro, puestos así todos lo somos. Porque a cualquiera nos pueden manipular en un momento dado. No. Una Es cosa, más difícil. Una cosa es que nos es más manipulen difícil, o pero- intenten manipularnos y otra es que nos dejemos manipular. Hay una Y diferencia. otra que lo consigan. es cierto, Eso es Y otro que lo es cierto. consigan. Ahí te Y doy la segundo, razón. y algo peor todavía, que no seamos conscientes de que nos manipulan. Eso es lo peor que hay. Y hoy día, en este momento, en todo, Pero en ese todo ya el no- mundo, en todo no el es mundo. el No voy a poner- analfabeto No voy a funcional. poner etiquetas. Hay, a través de, por ejemplo, una cosa clara. Antes los medios de comunicación, de alguna manera, informaban, debatían, ponían posturas. Madre Y mía. ahora no, ahora son Madre mía. meros instrumentos de propaganda al servicio de una idea o de otra. Y esta, bueno, de una idea o de un interés. Yo creo que más de un interés que de una idea. Y están haciendo algo terrible, que es crear opinión pública. Están creando, porque la opinión pública se crea a través de los medios de comunicación, evidentemente, pero están creando una opinión pública de parte. Pero perdóneme, Y es eso que- me parece muy grave, me pero parece tanta terriblemente razón, grave. y es muy importante lo que estás diciendo, porque el periodismo tiene 3 finalidades al final, que es entretener, Sí, informar sí. y formar. Es decir, está Informar. concebido para Bueno, formar opinión y Pues criterio. quita formar y pon manipular y ya Ahí, está. esa es la distinción. Hay que tener una responsabilidad, una conciencia y una ética para tener muy claro el instrumento que está en manos de un periodista, de un comunicador, de un escritor. Todos vais a formar opinión, pensamiento.
benditos los que además generáis pensamiento crítico, no Eso es adoctrinamiento. fundamental. Exacto. Es decir, lo de formar es algo intrínseco. La responsabilidad de hacerlo con esa ética es lo que a lo mejor tendríamos que cuestionar y de lo que se adolece tanto. Y luego voy aquí a cambiar de tema, porque a mí el tema político es que No, hablamos como en no me general. gusta- hablamos en pero si general. no me gusta no, cómo no, se Gabriel, hace no ahora estamos hablando de política. política, estamos hablando Sí, de en algo realidad- constancial. Y en es realidad más, sí. precisamente ahora que el próximo domingo en España Sí, se va a sí, sí. votar, me parece que Bueno, que sí, importante que hablar sí, un poco. claro en que es general importante, del pero es que a mí tema. no me gusta cómo se hace política ahora, entonces me cuesta, lo tengo muy claro, pero bueno, la imaginación, fundamental en un escritor. La imaginación humana es capaz de lo mejor, de crear obras de todo tipo, no solo literarias, sino pictóricas, de todo lo que quieras. Yo soy licenciado en Historia del Arte y luego en Historia Contemporánea. Hice las dos especialidades, porque en mi época la carrera era común, yo me licencié, acabé la carrera con Historia del Arte, pero luego creí que me faltaba algo y me matriculé también en Contemporánea. Bueno, esto es importante, porque eso quiere decir que tengo cierta inquietud, que lo mío no es sino porque, bueno... Y formado. bueno. Primero tuviste la inquietud Bueno, pues, y luego la formación. La imaginación es capaz de lo mejor que es y de lo peor. Cuando un asesino en serie actúa es porque está llevando a cabo una fantasía que él ha imaginado. Una persona normal esa fantasía es capaz de parar. Pero el asesino en serie va más allá y acaba convirtiéndose en un asesino. Luego, en ese caso, la imaginación es capaz de lo peor. También la imaginación es capaz de hacer todas las perrerías que hacemos, las guerras. Bueno. Pero está la faceta literaria de la imaginación. Como dice Antonio, él se documenta, coge algún personaje histórico y lo demás es pura imaginación suya, pero con la solidez de la documentación. Él sabe cómo se vivía en aquella época, cómo se vestía, cómo se movían. Eso parece muy simple, pero eso es complicado. Muy bien, claro, es eso fundamental. es muy complicado. Y entonces eso es una faceta que tenemos los escritores que, bueno, unos los hacen mejor, otros peor. Y luego se me puede preguntar, ¿y entonces el escritor de ensayos? Bueno, pues el escritor de ensayos necesita menos la imaginación, pero necesita muchísimo empatizar con el lector. Porque un escritor de ensayo que no enganche, que no coja al lector simplemente con datos, no es un escritor. No, y que sepa No es un escribir. escritor. Por ejemplo, uno Claro, de los mayores, bueno, eso ya es Ortega, por el ejemplo, oficio, Ortega, que es el un oficio. autor de ensayos absolutamente fundamental, ¿no? Es reconocido en España y en todo el mundo, ¿no? En Alemania muchísimo, ¿no? ¿Cómo escribe Ortega? O sea, qué estilista, ¿cómo escribe? O sea, la prosa de Ortega es absolutamente espléndida. Y eso me parece fundamental. O sea, me parece que cuidar la forma, o sea, al fin y al cabo, la literatura en todas sus ramas es fondo y es forma. Y eso tiene formalmente que ir sí, claro, unido, claro. ¿no? Debería de ser Claro, así, claro. ¿no? Es fundamental. Antonio, que sea por así. alusiones, ¿qué asientes? Venga, di algo, Antonio, sí. Si tú Pues, sabes bueno, mucho estoy de del tema. acuerdo con que la imaginación es una cosa, bueno, de lo que tenemos los seres humanos, de las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos, la memoria, la imaginación y sobre todo la razón. Pero la imaginación y la memoria son fundamentales. Y la imaginación no tiene límites. Y también los tiene hacia el mal, claro que sí. Bueno, hablando de Ulises, ya que es el nombre de nuestro programa, el nombre de Ulises, imaginaros, vamos a ver, Homero, lo voy a decir para que la gente lo sepa, ¿no? O sea, vamos a ver, se atribuyen a Homero tanto la Ilíada como la Odisea. Pero las últimas investigaciones cuentan que hubo aportaciones de otros autores y que no es una obra tan exclusivamente personal como un poco más colectiva, de equipo. Bueno, esas son las investigaciones históricas que se hacen. Pero fíjate, la imaginación a partir de hechos reales, como fue la guerra de Troya, fíjate todo lo que se inventa y, entre otras cosas, se inventa algo fundamental, que es la interacción entre los dioses y los humanos, ¿no? Es decir, los dioses no existían, o sea, Zeus toma partido, Hera toma partido, yo creo que en ese momento la Afrodita gente... toma partido. No, pero ¿qué es importante? Existían en el imaginario colectivo, pero
tal como analizamos, no existían como entes reales, ¿no? Los dioses y los semidioses. Eran los superhéroes de la época. Los superhéroes que nacen de la unión de una diosa y un humano, o de una humana y un dios, ¿no? Como el caso de Zeus y tal. Entonces, todo eso requiere una imaginación brutal. Y eso está en el origen de esta literatura. Hay imaginación y hay ciencia, hay Claro. leyenda y hay realidad. Y capacidad Claro, creativa. claro. Eso es En realidad recoge los mitos de una guerra que había habido mil años antes. Evidentemente, Claro, evidentemente. La guerra de Troya. Sí. Claro. Bueno, señores, aprovecho las diferentes facetas literarias que estamos descubriendo en vuestras obras y en parte en vuestras trayectorias como preámbulo de algunos de los temas que van a conformar la estructura de este programa. Anunciábamos que va a ser un espacio meramente cultural, pero claro, esto abarca mucho. Vosotros tenéis la capacidad de llegar a todas esas aristas del conocimiento. Hablaremos, por supuesto, de historia, Antonio, y mucho. Lo haremos de tu mano, de la tuya, también con Emilio. Pero tú tienes, no sé si afición, porque en tu caso tus gustos ciertamente luego se fundamentan mucho en conocimiento, en documentación, en datos, en definitiva en realismo. Eres un apasionado. Somos, me voy a incluir, de, no sé la forma más correcta y precisa de denominarlo, ciencias ocultas, misterio, el más allá. Pero a título de curiosidad por mi parte. Inquietud. Nuevamente el término inquietud. Pero vamos, que no soy un experto nigromante. Sí Lo es, lo digo yo. Porque empezó con esa curiosidad. Hombre, porque teníamos un... ¿Te acuerdas cuando teníamos una revista? ¿Cómo se llamaba? Y un programa. Sí, Punto Ecos de límite. actualidad. Y punto límite. Hemos hecho Claro, uno específico claro, de claro. misterio, lo llamábamos entonces. Claro. Punto límite. Y luego en un magazine teníamos nuestra En sección. Ecos de actualidad. Y en una importante agencia de entonces- comunicación nacional, dentro de otro programa magazine, teníamos también nuestra Claro, sección, porque- ¿os acordáis? Porque era muy Sí, sí, divertido, sí, pero vamos, tú perfectamente. eras la que Muy- nos Yo era el dirigías. escéptico, porque lo soy en realidad. Pero- No niego, pero cuestiono. Pero los roles me pero no encantan. puedes negar que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Por supuesto. Por lo tanto, Bueno, hay un pero si eso elemento está ahí, de eso está misterio ahí. brutal en la vida, en la propia existencia Sí. del ser humano, en el propio transcurso de la vida, al que no alcanzamos. Por supuesto. Pensamiento, por supuesto. Emilio, se llama pensamiento. La gente que quiere ejercitarlo, cuestionarse las cosas, hacerse preguntas, intentar ver un poquito más allá, profundizar. Bueno, pues tú lo has hecho y esa va a ser una parte del programa. Claro. Por supuesto, con tu figura de escéptico, que me va a encantar, tu rol de más aséptico, además comunicador, periodista. Bueno, yo soy un poco multifacético. Es cierto, todos lo sois, por Es eso tenéis un hombre juego del Renacimiento. infinito, infinito. Avánzanos algo, Antonio, porque es verdad que ya estamos elucubrando algunos de los temas que ya se están poniendo en la mesa y que iremos Podemos tocar de tocando. todo, de todo. Porque como yo todavía guardo las escaletas que se dice así, ¿no? Escaletas. Que Perfectamente. nos dabas con los distintos temas, porque realmente la que los preparar, sí. dirigía era Alesia. Vamos, con vosotros es que solo me tengo que dejar llevar la nave, está muy bien tripulada. Y bueno, sí, no, me gustaría que tocásemos algo de ciencia. Yo ahora me atrae mucho la astronomía, en plan científico. Apasionante. Apasionante. Que se Ciencia, podría- astronomía, misterio, historia. Sí, sí. Y hacemos un cóctel maridando todo eso. Y algo que no Imaginas hemos el quitado resultado. todavía ni lo hemos dicho. Cine. No, más. Espera, vamos a seguir Cine recorrido. y actualidad. Espera, vamos Actualidad. contigo. Gran experto en muchos temas de actualidad nacional e internacional. Qué programones sobre el yihadismo en una época muy convulsa, muy delicada de nuestra historia más reciente. Ahí sí que es una historia muy reciente, vivida en primera persona y como todos, con mucho conocimiento de lo que dices. Han sido, desde luego, másters los que hemos tenido contigo y es algo que yo quiero rescatar y Yo- recuperar. Yo agradeceré que podamos hablar aquí de yihadismo porque todo el mundo no se atreve a hablar de yihadismo. ¿eh? Sobre todo con la honestidad y la valentía a la que Sí. tú estás aludiendo, Emilio, Sí, yo y él pienso lo que hace. lo hace directamente, pero hay que hablar de yihadismo y hay que hablar de sionismo también. Por supuesto, y del conflicto de Oriente Medio. O sea, aquí Por cada eso, uno y tiene de lo Gaza suyo. y de montones de Aquí no hay cosas. bueno ni O malo. sea, porque nosotros creo que es fundamental que lo sepan de alguna manera los oyentes, no partimos de posiciones de partido, en absoluto.
Partimos de un intento de honestidad, de conocimiento, de desarrollar. Las cosas, además, no son blancas ni negras, en absoluto, nunca lo ha sido. Por lo tanto, y eso es terrible, ¿no? Porque en la política, sí, parece ser que para los políticos y algunos seguidores las cosas son blancas o negras, no hay matices. Y claro, eso es tremendo, porque ¿sabes lo que demuestra eso? Un enorme desconocimiento y una enorme incultura. Y eso... No, por los políticos... No, por los, un gran conocimiento. No, por los seguidores que se tragan se tragan en bloque las cosas, sí, no hay matices, no hay debate, no hay poner una opinión contra la otra. No hay tremendo, una ley de cultura, porque claro, no interesa la cultura, de educación, no hay una ley de educación porque no interesa la educación. Lo que interesa es manipular la cultura, lo que interesa es que la gente acabe sus estudios y no tenga capacidad lectora, y no que tenga capacidad crítica, y no, eso no puede ser. Incluso que no se acaben los estudios, porque se fomenta mucho. Bueno, pero eso, ahí hay muchas cosas de por medio. Efectivamente, sí, sea algo recomendable. Bueno, estas son reflexiones que también abordaremos. La filosofía al final va a sustentar muchas charlas, porque todo tiene también pues su pensamiento y nosotros pues creo que lo intentamos, al menos yo, vosotros por supuesto lo conseguís, sí nos cuestionamos, sí intentamos pensar. Sí, nos podemos equivocar como todo el mundo, pero bueno. Pero nos atrevemos, por lo menos incluso a errar. Y me parece ya muy bien. Si erramos, lo reconocemos. No somos y luego implacables. Lo que hay en general es un iluminismo, ¿no? O sea, una serie de iluminados que se consideran que están en posesión de la verdad. Todos espontáneos, en lo además, pequeño, ¿te das cuenta? Sí. Es tremendo, espontáneo, sí, bueno, relativamente. En lo pequeño y en lo grande, ¿no? Y entonces, claro, todo esto lleva a una sociedad que, desde mi punto de vista, está volviendo al origen, a la barbarie. Es una barbarie, realmente, es una barbarie cultural, es una barbarie de lo humano, es una falta de respeto hacia el otro, hacia el disidente. Y eso es una cosa, por ejemplo, sorprendente, ¿no? Porque en el origen de las democracias, del concepto de democracia, había un respeto por la opinión del contrario. Voltaire dijo una frase maravillosa, dijo, moriré porque el opuesto, porque mi adversario pueda expresar libremente su opinión. Y aquí es al contrario. Se quiere matar al que disiente, al que tiene una opinión contraria. Y esto me parece una absoluta barbarie cultural. Quien hace eso no es un demócrata, ya te lo digo. Ya, no, pero claro, es que el concepto de democracia se está deformando a pasos agigantados, es brutal, ¿no? La gente se cree que votar es emitir un voto, ¿no? Es otra cosa distinta. Es más, yo creo que el concepto de democracia, lo que llamamos democracia hoy día, se ha convertido en una cosa terrible, que es la partitocracia. La partitocracia, y pues, insisto, no estamos hablando de posturas políticas de ninguno de nosotros, estamos hablando de cosas generales. No estamos defendiendo ni derechas, ni izquierdas, ni semiderechas, ni semiizquierdas, no, es otra cosa. Es la posibilidad de contrastar. Si en una democracia no se debate, es que es terrible ver en los parlamentos. El Parlamento español es un circo. O sea, la disciplina de voto. ¿Pero qué es eso de la disciplina de voto en una democracia? ¿Qué es eso de que uno no pueda opinar lo contrario de lo que opina el líder del partido? Y que tenga que asumir, y si no, es expulsado, multado o sancionado. ¿Qué democracia es esta? O sea, y no estamos hablando de política, estamos hablando de conceptos y principios filosóficos fundamentales en la convivencia. Y esto hay que revisarlo profundamente. Claro, las leyes electorales, lo que digo, se ha convertido en una partitocracia y se está, de alguna forma, pervirtiendo el concepto de democracia. Y ahora se va a por la separación de poderes. Absolutamente. También, sí. Ya con injerencia intervenida, si levantara la cabeza Montesquieu. Es otro elemento fundamental de la democracia, la separación de poderes. Es el pilar básico de una democracia. Sí, pero se confunde. La gente ya cree no que existe. Es votar cada 4 o 3 años. Pero ¿qué estás diciendo? Si además votas lo que te cuentan y la opinión que te han creado, ni siquiera tienes capacidad crítica para. La gente no se lee los programas. En absoluto. Es más, hay partidos que el programa lo elaboran 5 días antes de las elecciones. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Es una degeneración absoluta de la convivencia y de los conceptos. Y fundamentalmente de algo muy importante, la cultura y la libertad.
De acuerdo, Perdón totalmente. por Amén. el mitin. No, no se puede poner una coma. Tocaremos actualidad, tocaremos, ¿por qué no?, este análisis ideológico con absoluta imparcialidad y con esa libertad que nos dan en el medio y que además vosotros asumís con mucha responsabilidad. Historia, pues por ejemplo, del arte también, que puede ser preciosa. Bueno, vamos a explotar tus Es muy especialidades. especial, ¿eh? No sé yo si los oyentes y los espectadores... Es que la historia del arte es muy especial, ¿eh? A mí me apasiona, Es maravillosa por supuesto. y además Claro. es que vamos a invertirlo. Creo que con vosotros vamos a sumar espectadores y oyentes que a lo mejor hasta ahora no, y encontrarán un lugar de lo más edificante aquí en la nave de Ulises. Y creo que eso puede ser bellísimo también hablando de arte. Y que puedan hablar ellos también, Sí, que haya interacción, sí, que sí. ellos también aporten. Esta que cadena está podamos abierta, comunicar. Claro, lo eso es contábamos. fundamental. Voy a dar Es una así. pincelada solo para que se vea cómo la historia del arte puede ser interesante. Se ha preguntado nuestros espectadores, nuestros oyentes, por qué aparecen a finales del siglo XIX y justo entonces los ismos, el impresionismo, el dadaísmo, bueno, el expresionismo, todo, el cubismo. ¿Por qué? Porque aparece la fotografía. Entonces ya la labor del pintor no es reflejar la realidad con cierta personalidad y técnica. Eso ya no vale, ya lo hace la fotografía. Entonces hay que ir más allá. Y es donde aparecen, pues por ejemplo, los impresionistas que te pintan un árbol de un color que no está en la naturaleza, cubistas. o los dadaístas, o los puntillistas. Quieren ir más allá. Fíjate cómo la historia del arte también puede ser interesante. Pero absolutamente, porque todo se puede revestir de anécdotas tan curiosas, inquietantes, desconocidas, atrayentes, que haga de temas que en principio a lo mejor pueden ser un poquito densos, según para quién, pero que esa es otra destreza vuestra. Lo vais a hacer muy sencillo y muy atractivo. Eso Bueno, doy fe. vamos Doy a ver. fe. Lo intentaremos. No, Sí, yo lo aseguro. Si por algo pongo la mano en el fuego y apuesto, sin duda es por vosotros, por este programa y además en esta casa. ¿Tú qué querías? ¿Música? ¿Cine? Emilio? Sí, Pide. porque yo lo entre las haremos. muchas cosas que hago y he hecho y sigo haciendo es crítica de cine. Y yo creo que el cine ha sido fundamental, es básico. Lo Es un llaman arte. el séptimo cine es un arte, arte. pero que... Era. Bueno, ahora ya. Era. Bueno, Es cuando yo hablo de minoritario, cine, ya hablo no. de cine, O sea, imagen... hay cine es decir, comercial, ha Hablas habido una de buen cine evolución, como de todo, pero ¿no? sigue siendo fundamental, porque además el séptimo arte, o sea, el cine, hizo algo fundamental, que es meter el resto de las artes dentro del propio arte. O sea, metió la música, metió la danza. imagen, metió la fotografía... La danza. Claro, montones de cosas. Entonces, y luego hay grandes obras. Y hay, hablando de lo que tú decías, de géneros, es que, por ejemplo, en la novela negra, piérdete de vista el cine negro. Películas de Howard Hawks o de Sí, John Huston. tremendas. El sueño eterno. Y todas estas películas son absolutamente espléndidas, que estaban rodadas en blanco y negro. Es curioso que se llame cine negro, pero no se llama cine negro porque se roda en blanco y negro, pero el blanco y negro le da un toque especial, ¿no? Cierto. Excelente. Y son obras absolutamente maestras. Y toca todos los temas, y toca todas las temáticas, y toca lo individual, y toca lo colectivo. Con fondo. Había menos forma y mucho más Sí, fondo. por supuesto. Mucho. Por supuesto. Amigos, es increíble, pero fijaos, y esto es cierto, así empezábamos y casi acabamos, les contamos todo. Hoy era un programa presentación, esta era nuestra escaleta. ¿Cierto? Sí, no hacía sí, falta había más. Nada, ni nos hemos Con reunido vosotros siquiera. no hace falta, cierto, no ha habido briefing para exponer temas porque con vosotros es innecesario todo. Este programa que normalmente, sobre todo cuando es audiovisual, juntos hemos hecho radio, hemos hecho televisión, mucho, ciertamente cuando estamos sobre todo en este segundo medio televisión y en este caso pues una cadena que confluye ambas, cierto, bueno, pues hay muchos recursos, hay muchas cosas que pueden vestir un programa. Este puede adolecer de todo ello y debe, porque vosotros sois los que vais a poner continente y contenido. Partimos de un nombre muy sugerente, una sintonía que nos ha conquistado a todos, porque es Sí, sí, perfecta. sí. Un equipazo. Falta por añadir que ellos van a ser nuestros fijos, el programa Tendrá de ellos, algún pero tendremos invitados. Siempre ha sido así, de una altura tremenda, sin duda análoga a ellos y con
les hemos anticipado unos contenidos maravillosos. Algunos hemos hecho un poquito de aperitivo preámbulo que ya irán aterrizando y conformándose a partir de la segunda edición. No nos ha hecho falta más para esta hora. El próximo jueves volvemos. Por favor, para mí ha sido otro disfrute como cada día que coincido con vosotros y no tengo palabras para agradeceros lo que seguís haciendo y aportando. Nosotros a ti. Y una cosa que falta, en absoluto directo. Total. No estamos grabando. Y con estamos absoluta emitiendo en libertad. directo. Y emitiremos en directo. No hay consignas. Porque incluso no hay si límites. cometemos algún Ninguna. error o algún fallo, entra dentro de lo humano. Y creemos que este programa tiene que ser fundamentalmente humano. Tiene que comunicar quiénes somos y lo que pensamos, lo que sentimos. Y la vida es espontánea y es pensada, pero hay que combinar las dos cosas. Y hay que aprender y aprenderemos juntos. Espero que ustedes también nos permitan estar a su lado. Muchísimas gracias, Carla, que no te hemos citado al comienzo. Nuestra compañera hoy en los mandos técnicos. Irán conociendo al resto de equipo. Por supuesto, gracias a Javier Lillo por el gran proyecto de esta cadena, por la confianza y la oportunidad de estar también aquí. Personalmente, porque me deje compartirlo con vosotros, que es profesionalmente siempre el culmen de una trayectoria. Y a vosotros, pues, ¿qué os voy a decir? Admiración, cariño, devoción y total confianza también. Así que esto va a ser muy grande. Intentaremos no defraudarte. Seguro, nunca. Señores, ha sido, como les digo, tan solo el pistoletazo de salida de la nave de Ulises. Volvemos el jueves a las 7 de la tarde. Redifusiones el resto de la semana. Que pasen muy buenos días, fin de semana mañana. Les recordamos, emisión en directo de las antenas de plata de la comunicación desde el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en exclusiva. Hasta la Televisión Pública Nacional conectará con Click Radio Televisión para emitir la señal de ese gran acontecimiento para el mundo de la comunicación. Y estaremos ahí. Así que hasta mañana, hasta siempre y, chicos, gracias. Gracias a ti. Y a todos los telespectadores.